y Ganadería para poder comprar granos básicos y ponerlo a disposición del mercado nacional. Por supuesto que nosotros le dijimos que esto ya habíamos hecho algunos esfuerzos en el pasado, cuando había escasez, pero que esa facultad se la dábamos a los privados. Y la reforma que está viniendo va en ese sentido, donde ya el privado es el que de alguna manera, ¿para qué se va a meter el privado a comprar y abastecer el mercado? Es que ese es el objeto del mercado. Y el que hace bajar los precios no debe ser el gobierno, por el hecho de estar retroalimentando con, con producto que debe tener en su poder. No es el papel del Estado en ese sentido. Entonces lo que se le pedía en aquel momento es que le dieran la potestad al privado de poderle dar los incentivos necesarios para traer granos básicos, llámese frijol, arroz y maíz de cualquier parte del mundo, para poder de alguna manera tener un mercado abastecido. Y esa es la reforma que están planteando. Aparte de darle esas facultades exclusivamente al MAC con relación al pago de toda tarifa portuaria y servicios que estén previstos en el pliego de tarifas por servicios del puerto de Acajutla, también le están dando este derecho al privado. Y aquí viene la propuesta, pero en esta que me están pasando no lo dice como está la parte del resumen, presidente. Ahorita el técnico era lo que íbamos a explicar. Sí, porque no hay aquí, que dice el mismo Estado, no habla de privados. Entonces retiro lo que he dicho, porque yo estaba en ese sentido, pero la pieza esta no dice eso. Doctor Parker está pidiendo la palabra. Doctor Parker. Tiene la palabra. Ese audio como que no funciona. No, en este, doctor. No, presidente, nosotros no conocemos la pieza. Sí, agradeceríamos que nos la hagan llegar para poderla ahorita leer y después poder opinar. Gracias. Técnico. Vaya. Entiendo que se envió en digital, ¿va? Ok. ¿Y qué es lo que...? Sí, efectivamente, presidente, si me permite, ya se les va a imprimir una copia en físico. Efectivamente, sobre lo que trata dicho decreto es que el decreto como está aprobado originalmente, que se le da el beneficio al Estado y a los particulares en las operaciones de introducción de maíz, frijol y arroz en el marco de la emergencia por COVID-19, lo que se está pidiendo expresamente es que se adicione el decreto, la redacción del articulado quedaría de la misma forma, únicamente que se adicione un artículo 1 para que en el caso de las tarifas portuarias se exonere, pero únicamente al MAG se solicita, únicamente al MAG de las tarifas portuarias y servicios que estén previstos en el pliego de tarifas, que están por servicio del puerto de Acajutla, que puede causar la introducción de los referidos granos básicos. Y en un momentito se le da la copia en físico de las piezas. En el anterior, lo demás redacción quedaría la exoneración de impuestos por la introducción al país de los derechos arancelarios a la importación y al almacenaje, quedaría de la misma forma, solo se agregaría la exoneración de las tarifas portuarias, pero únicamente al MAC se está solicitando. En el original sí se habla de privado, sí. Mira, una pregunta. Diputado Donato Baquerano. Gracias, señor presidente. Mire, fíjense que... ¿Lo tiene el doctor Baquerano? A mí lo que me llama la atención de esta pieza que ha entrado es el hecho de que no tiene iniciativa del Ministerio de Hacienda.
y siempre tiene que tener una iniciativa, puesto que si bien es cierto, el CEPA es una autónoma, pero definitivamente a la larga no va. Lo que están haciendo aquí es evitándole un ingreso a CEPA, ¿verdad? Y por lo tanto tiene que repercutir en el tema hacendario al final. Entonces, y lo que me extraña que en esta solicitud no hay una nota del ministro de Hacienda. Entonces, para mí, lo deberíamos de preguntarle o hacerle una solicitud al ministro de Hacienda para que él nos responda qué piensa de esto, pues, ¿verdad? Porque no me gustaría tomar decisión sin la opinión específica del ministro de Hacienda. Gracias, diputado. Diputada Yancy Urbina. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes. Mire, este es un tema que definitivamente lo tomamos en aprobación en el decreto ya existente en términos del DAI, ¿verdad? Y también de lo que pudiera otro tipo de tributos. Lo que hoy solicitan es como los derechos de almacenaje. Claro, esto afecta a la entidad que en este caso es CEPA. Ahora, eso vale la pena que se pueda hacer una consulta en relación a esta iniciativa. Pero también hay una parte que yo creo que es importante que le podamos solicitar al Ministerio de Agricultura, y es la previsión de cuánto está previendo realizar de adquisiciones en este ámbito. ¿Y por qué razón lo comento? Es porque en los últimos días ustedes han visto también una publicación por parte de Campo donde dice que la sola noticia de que se importaban 33,000 toneladas métricas generó una disminución de alrededor de unos 50 en el precio del quintal de maíz local. Y que esta importación, pues lógicamente puede tener un efecto en lo que es el precio del producto a nivel local, en perjuicio de los productores nacionales. Entonces, quizás es bueno que le podamos consultar, porque decía Campo en su nota de esta semana, de la semana que pasó, que de $19 cayó a $17.50 el quintal, y que sería bueno poder establecer por lo menos el universo de lo que tiene el Ministerio de Agricultura previsto importar. ¿Y por qué lo menciono? Porque la producción nacional ronda alrededor de los 19 millones de quintales y la demanda de consumo nacional ronda 18 millones. Entonces, si hay una producción nacional que es suficiente, ¿cuál sería el efecto también que tiene esto en el mercado local? Solamente para tener esa información que creo que sería muy útil que la podamos solicitar al Ministerio de Agricultura, a cuánto asciende lo que estima que va a importar, que va a adquirir, para efectos de tenerlo en cuenta, y también para la misma garantía de los productores locales, que es una información que solicitamos nosotros que se pueda requerir al Ministerio de Agricultura. Gracias, presidente. Bueno, diputado Juan José Martel. Gracias, presidente. De estricto orden. Creo que estamos con los decretos equivocados en su número de expediente. Yo tengo acá lo que me enviaron por correo electrónico de parte de la comisión, y resulta que el decreto 1943, el expediente 1953-4 2020-1 no corresponde a lo que aquí está.
Resulta de que están cambiados el 1952 con el 1953, están al revés. Yo los he revisado de la copia que nos envían a todos. En todos hay la firma del ministro del ramo, por eso es que me llamó la atención. No sé si estamos entonces, mejor revisemos primero lo que hay, primero para que discutamos los expedientes en su número correcto, y segundo para verificar si todos tenemos la misma información, porque yo lo que estoy diciendo lo estoy extrayendo de la información que me llegó por correo electrónico cuando me llega la agenda. Gracias, presidente. Técnico, creo que allí está el error de la... Sí, efectivamente, pidiendo las disculpas del caso. En este caso nosotros elaboramos la agenda conforme a los números correlativos y como deben de ser, así como están enunciados. Lastimosamente, cuando se escanearon por medio de la persona encargada, ¿verdad? Nos lo hacen llegar, pero de una forma invertida. Entonces, en la agenda se aclaró, ¿verdad? Por la premura que ya nos viene ingresando un poco tarde, en vista que la plenaria fue el viernes, que las carátulas eran las que estaban invertidas, pero el contenido era el que le correspondía. Solo sería la aclaración, ¿verdad? Entonces, el 1952 sería el que se refiere en la agenda, y el 1953 solo que en el escaneo los traslaparon. Pero ya se está haciendo la corrección por parte de las personas encargadas. Mario Ponce tiene la palabra. En efecto, quizás tal vez tenemos que ir como ordenando el debate. No se trata de dispensar impuestos, porque eso ya lo habíamos hecho en el primer decreto. Aquí están hablando de los pagos que hacen en el puerto de Acajutla, por lo tanto son ingresos que le corresponden a CEPA, y eso es ingreso propio para la autónoma. Pero yo quiero ir más de alguna manera en concreto en relación a la petición. Como esto es única y exclusivamente, digamos, para quitarle ese pago, porque ya estaba lo del DAI, ¿verdad? Entonces, lo que están pidiendo única y exclusivamente todo aquello que obviamente tenga que ver con tarifas portuarias. Entonces, nosotros no le vemos mayor problema. Y quizás yendo al planteamiento que hace Yancy, de hecho el mercado se distorsiona con solo el hecho de importar, pero que está buscando debo entender lo que está buscando el ministerio es evitar el desabastecimiento en el mercado, digamos, producto de que se ha parado, digamos, en este momento a través de la cuarentena la importación, porque no han estado funcionando normalmente las empresas que importan granos básicos y que son proveídas a través de supermercados y los mercados de todo el país. En ese sentido lo veíamos con mucha simpatía, digamos, esta petición, porque no es que el Estado se está poniendo como para ir ¿cómo se llama?, para poder ponerse a la par de los comerciantes. Es simple y sencillamente ponerlo a disposición de los comerciantes para que estos provean al mercado. Ese era el objeto, ¿verdad? El objeto, y cuando ellos buscan de alguna manera dispensa de que se les exonere de los impuestos del DAI, y ahora lo de las tarifas portuarias, es simple y sencillamente dar el precio más bajo posible, ¿vean?, para que el ciudadano que obviamente va a proveerse de estos granos básicos lo tenga de alguna manera al alcance de su economía, a sabiendas de que muchos en este momento no pueden generar ingresos. Me refiero, ni el agricultor puede salir a preparar su tierra, ni el agricultor puede ir a cortar su cosecha normalmente de hortalizas o verduras que obviamente produce en su lugar. No estamos en un tiempo normal, por lo tanto los ingresos no están fluyendo o no están circulando de forma normal, y eso creo que fue el objeto de venir a apoyar. Nosotros somos más, digamos,
creemos de que el mercado se desequilibra cuando se le da la libertad al importador para que éste pueda de alguna manera abastecer el mercado de forma natural, y eso lo hemos hecho en tiempos pasados, y el mercado jamás ha dejado desabastecido al país cuando se le da esa libertad de importar. Por eso el hecho del agregado que le hicieron diputados de esta Comisión de Hacienda en el decreto original para que se metiera a privados. Entonces nosotros estaríamos en la disposición, y de hecho repito, ¿y por qué lo vamos a apoyar? Porque estamos en un momento totalmente anormal, ¿verdad? Totalmente anormal. Yo debo entender, y yo estoy con los agricultores nacionales, pero si el mercado se desabastece, sufre toda la población, ¿verdad? Sufre toda la población. El objeto es tratar de tener suficientes granos básicos para que a nadie le falte la comida en su mesa. Fíjese, bueno, en la anterior, cuando lo mandó el ministro de Agricultura, y nosotros así lo aprobamos. Obviamente hoy lo vuelve a mandar la iniciativa el ministro de Agricultura y no a Hacienda. Entonces son cuestiones ahí de que se adelanta el ministro de Agricultura y solo le avisa. Cuando yo le pregunto al ministro de Hacienda, sí, estaba bien, yo como le dije que lo mandaran la primera, y lo mismo lo manda hoy. Entonces nosotros creemos que lo que está pidiendo aquí solamente es para el MAC sobre la exención de las tarifas portuarias y aduanales, es todo. Lo demás sigue, ¿verdad? Diputado Baquerano. Sí, oigan, sí, es que realmente no es que se esté en desacuerdo, pero por ejemplo, cuando se hacen solicitudes en las cuales no se habla de cantidades, para empezar, ¿verdad? Porque ahí en el decreto ese no dice que la cantidad que va a ingresar, la cantidad que se va a exonerar del pago de bodegaje y lo que cobra CEPA, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, CEPA va a tener un gasto, y CEPA le estamos quitando el ingreso, y CEPA es una autónoma que vive prácticamente de su trabajo. Entonces después van a venir, como ya se vino con el caso de Landa, como ya se vino con el caso de CIFCO, entonces después va a venir también CEPA en las mismas condiciones. ¿Por qué hago este señalamiento? Porque es bueno que todas estas decisiones que nosotros tomemos tengan el aval del Ministerio de Hacienda. Ese es el cuestionamiento principal que yo les he estado haciendo. No es porque estemos en desacuerdo con dijéramos, el acceso que pueda tener a granos básicos toda la población salvadoreña en estos momentos difíciles. Y todos hemos estado con una anuencia tremenda. Hemos aprobado préstamos, pero de miles de millones de dólares, ¿vea? Para que se haga esta situación, pero lo que yo quisiera es que comenzáramos en el desorden que estamos por la situación que estamos viviendo, comencemos a ordenarnos de una forma mucho más efectiva. Y todos estos temas deberían de traer el aval del Ministerio de Hacienda. Yo pediría y solicitaría que se hiciese de esa forma, como también la otra información que es importante es conocer el monto de lo que se va a exonerar. Nunca se ha exonerado nada que no vaya específicamente establecido de qué es lo que se trata. Y eso es lo que estamos pidiendo nosotros en este momento, y que esto lo pudieran solventar con pedir información, porque no estamos, dijéramos, en contra de lo solicitado, sino la forma en cómo se está haciendo. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Baquerano. Vamos a solicitarle, incluso hay algunos expedientes que no se han visto y posiblemente se vean el jueves. Estoy solicitando la presencia del ministro de Hacienda el jueves a partir de las 10 de la mañana para algunos temas que, como en este caso, ¿verdad?, nos pueda mandar una nota o pueda venir él para aclarar esos temas. Así es que vamos a dejar este punto aquí y vamos a seguir al siguiente.
va a solicitarle lo que le comentaba al ahorita señor ministro estamos de haciendo la nota. Agricultura, Sí, porque lo estamos sería haciendo. bueno tener el alcance de Es correcto. la medida solamente Ya se le dio instrucción antes al del viernes, Sí. del jueves, perdón. Ya se le dio instrucción aquí al técnico para que elabore la nota. El 3.2 es el expediente, perdón. No hay votos. Podemos hacer el dictamen y tenerlo listo, pero vamos a hacer las consultas, ¿verdad? Técnico. 3.2, expediente 1953-4-2020-1, iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Obras Públicas y de Transporte. En el sentido se adicione los incisos segundo y tercero al artículo 33 de la Ley de Fondo de Conservación Vial. ¿Verdad? Este es una nota es un expediente que envió el Ministro de Obras Públicas, en donde el 10% que se le da a Fovial, y ahí dice en la ley que en caso de emergencias, esto pasa directamente al Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Es lo que está solicitando es esa reforma, ¿verdad? Y por lo tanto, ya le doy la palabra, ¿verdad? Es lo que hoy todos hemos visto, lo poco que pueden obtener a raíz de que pocos vehículos circulaban, ¿verdad? Entonces ese recurso hay esa diferencia. Entonces, lo que solicita aquí el ministro, que ya no vaya, Hacienda lo recauda, se lo pasa a Fovial, y Fovial con el MOC, que es el mismo ente que hace su trabajo, se sabían cómo se distribuye. Ahora lo que está pidiendo el ministro con esta reforma es que Hacienda directamente se lo transfiera al Ministerio de Obras Públicas. Doctor Parker, después diputado Baquerano y después diputada... Perdón, de ahí ya lo vamos a apuntar entonces. Tiene la palabra, doctor Parker. Gracias, presidente. A esta pieza, a diferencia de la anterior, nosotros sí no la acompañamos. Es decir, se invierte mucho en la construcción de las carreteras. Y el concepto del Fovial es que existan contratos para su mantenimiento, con o sin pandemia. Aquí lo que podríamos estar provocando, yo no soy muy conocedor de esta materia, pero podríamos estar provocando que las carreteras, en lo cual se ha invertido muchísimo dinero en los contribuyentes, sufran un deterioro que después nos termine costando 10 veces más. Lo estoy diciendo por sentido común. Entonces sí pediría, presidente, de que podamos convocar a Casalco, por ejemplo, que hay gente que conoce estas materias, y nos puedan ilustrar de cuáles podrían ser las consecuencias de una medida de esta naturaleza. Gracias. Diputado Baquerano. Gracias, presidente. Definitivamente es otra de las piezas que tiene que ver con transferencias monetarias y que no tiene la nota del ministro de Hacienda. Entonces no sé por qué razón están trabajando de esta forma descoordinada, pero yo sí les pediría de que, para empezar, que cuando manden algo lo manden ya, dijéramos, con un grado de aprobación del equipo de gobierno, que deberíamos de sentirlo en ese sentido. Por otro lado, voy a volver a repetir la frase que inicié al inicio de esta reunión, con la que inicié esta reunión, que es el hecho que en este desorden en el que estamos a raíz de esta pandemia, debemos de ordenarnos definitivamente y de ir tratando de hacer las cosas que menos nos cueste a la larga como país. Y yo sí coincido que el Fondo de Conservación Vial es una contribución especial. Estamos hablando de una contribución especial, y una contribución especial que tiene un destino específico. Y lo que nos están pidiendo es que esta contribución especial se la liberemos para el Ministerio de Obras Públicas para utilizarla en cualquier otra cosa.
Y la pregunta es bien valedera. Yo creo que estos temas deberíamos de contar con la opinión de gente experta en la materia. Y sí comparto con que deberíamos de pedirle a Casalco que qué es lo que opina, que es parte inclusive, porque un funcionario puede ser presionado para firmar algo, pero creo yo que las decisiones debemos de tomarlas con mayor conocimiento. Y yo sí en este tema también pediría no solamente la opinión técnica de Casalco, sino que conocer de cuánto dinero estamos hablando, de cuál es la cantidad prevista que se va a recoger y que se estaría pasando, que va a recoger Fovial y que lo estaría pasando a obras públicas. Y por lo tanto el ministro de Hacienda tiene que tener opinión sobre el caso también. Entonces aquí serían dos cosas importantes. Conocer una opinión técnica, que creo que Casalco sería una buena institución para que nos diera opinión, vea, fuera de el ministerio, fuera del gobierno, y conocer también el informe más detallado de parte del ministro de Hacienda. Gracias, presidente. Gracias, diputado Baquerano. Tiene la palabra la señora diputada Nayansi Urbina. Gracias, presidente. Fíjese de que este expediente, colegas, yo me voy a permitir traer a cuenta lo que dice el artículo 33 de la ley del Fovial, que es la que se pretende modificar con este expediente. El artículo 33 establece que el Fovial no podrá transferir a ningún título recursos financieros o contratar directa o indirectamente al Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, ni a otra entidad pública o municipal. Ese es el literal, el sentido del 33. Y esta modificación va en sentido contrario a esa disposición. Pero tiene además una situación donde la Sala de lo Constitucional ya ha emitido sentencia. Y es que este titular, así como lo han planteado, dice que el Fovial, a través de acuerdo debidamente motivado, podrá transferir fondos al Ministerio de Obras Públicas. O sea, va en sentido totalmente al contrario de donde está estipulado en el artículo 33. Pero además tiene otra dificultad, y es que las transferencias de ese tipo ya las estableció la sentencia de la sala, que no es factible. Esas, en todo caso, son transferencias que aprueba la Asamblea Legislativa, pero no pueden autorizarlas las mismas entidades. Y en eso ahí está la sentencia para los que quieran estudiarla un poco más. Es la sentencia número 28 del 2010, que ya establece, ¿verdad?, inhabilita al órgano ejecutivo a realizar transferencias entre partidas de distintos ramos y que asigne discrecionalmente todo ese tema. Bueno, yo creería que este tema sí realmente es un poco difícil, porque no tiene una estimación de cuánto monto se refiere, transgrede lo que ya hay en términos de la sentencia, pero también va en contra del sentido del artículo 33 de la ley de el Fovial, y nos parece que no debería ser uno de los recursos. Esto me trae a cuenta de un elemento que yo creo que la Comisión de Hacienda muy bien podría solicitar, porque estamos viendo como varias modificaciones en términos de presupuestarias para hacer llegar recursos. Pero al mismo tiempo hemos estado aprobando recursos, pero un plan que nos diga a nosotros, bueno, esto va a costar ¿cuánto va a costar la atención a la emergencia? ¿Cuáles son la proyección, por lo menos indicativa, de dónde se están colocando los recursos, hasta dónde se requieren determinadas áreas? Puede ser de que estamos hablando de que, por ejemplo, el presupuesto de más de 700 millones del área de salud no
no va a ser suficiente, entonces hay que decir, bueno, hay tanto más que se van a colocar para allá, pero ¿en qué otras áreas son necesarias? Es decir, ¿dónde están ese plan, por lo menos un plan indicativo de inversiones que son necesarias en este momento para la atención a la emergencia? Porque todos estos movimientos de orden presupuestario, debo entender que tienen a la base el interés de resolver, de atender demandas, necesidades en el marco de la emergencia. El problema de esto es, como yo lo mencioné la semana anterior, si estamos desvistiendo un santo para vestir otro. Entonces que hay que tener una claridad meridiana de dónde están las necesidades de inversión, cuál es la estimación inicial, por lo menos, y definir desde dónde se van a ir haciendo estas orientaciones. Esta parte creería yo que nos está haciendo falta en el caso de la Comisión de Hacienda para tener una estimación de cuáles son el nivel de reorientaciones presupuestarias que es conveniente hacer. Entonces yo creo que es pertinente, presidente, solicitarle al señor ministro de Hacienda, creo que ya se lo hemos solicitado en otros casos que hemos estado discutiendo, que si puede, ya que va a venir, como usted lo señala, traer también cuál es la estimación de necesidades y de recursos para la atención en este marco de la emergencia. Nosotros creemos que esa parte es importante. Nos preocupa también en este ámbito las afectaciones, porque desde el momento en que usted retira un recurso de un área como esta, que es a la atención también a los caminos, a las carreteras, todas estas inversiones en los municipios que también generan empleo, ¿cuál es el costo o digamos el impacto en términos de empleo en las localidades donde se interviene a través de todos los programas del FOVIAL? Estos son otros elementos que traigo a la consideración porque sí nos parece que esta modificación primero contraviene lo de la Sala de lo Constitucional ya establecido, la sentencia. Segundo, va en sentido contrario a lo que se ha establecido de la ley del FOVIAL en el artículo 33. Que lo que sí correspondería es que nos diga, bueno, cuánto es la estimación de lo que se requiere, porque nosotros también ya hemos dicho, mire, recursos dentro de toda el área presupuestaria probablemente hayan, porque hay varias instituciones que han dejado de funcionar y lo más seguro es que en términos de gasto corriente debe haber ahorro. Entonces, ¿dónde lo dirigimos y cómo no sacrificamos unas áreas importantes para la población, que tenga la menor afectación la población en términos de lo que vamos a reorientar en términos presupuestarios? Así que yo sí le solicito, presidente, de que se le requiera al ministro que nos haga la presentación de la estimación. Y esto también concluye, y quiero concluir con esto, de que también aquí se le pidió que estableciera cuál es el impacto previsible en términos de las finanzas del Estado, que no lo hemos tenido acá. Cuál es el análisis que le está haciendo en términos de el impacto de esta crisis en las finanzas del Estado, que también se le pidió la vez pasada y todavía no hay un elemento de ese tipo. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Rodrigo Ávila. Muchas gracias, presidente. Colegas, yo siento que el espíritu de una modificación de esta fuera, si la emergencia rondara alrededor de situaciones como un Mitch, como un terremoto, que precisamente destruyen la infraestructura para la cual está previsto el FOVIAL en cuanto a la manutención, en cuanto a la preservación, y que la lógica es que sería mucho más caro si no se reconstruye a tiempo esa infraestructura. Después de nada va a servir el pisto para darle manutención, porque va a estar totalmente destruida y no va a servir de nada. Entonces yo sí siento que podría tener esto lógica bastante si la emergencia se refiriera a temas que impacten directamente con la infraestructura. Y yo, a ciencia cierta, porque esto lo conozco, sé que ahorita hay una serie de caminos
y en los municipios, por lo menos del Departamento de la Libertad, del Departamento de la Paz, y sé que de otros departamentos la gente se está quejando con muchísimo ahínco de que están muy mal los caminos. Entonces yo no sé si haríamos más mal que bien. Y viene, ajá, correcto, como dice la colega Margarita, viene el invierno. Entonces, creo que al final un cheque en blanco tan abierto para que, por ejemplo, Obras Públicas lo ocupe y aquí puede terminar Obras Públicas queriendo comprar insumos que no tienen nada que ver con la infraestructura vial. Entonces yo sí siento que ahí tenemos que verlo con buena letra esto, pues, o sea, con mucha curiosidad. Y si la redacción planteada a la reforma al artículo 33 fuese orientada a que se atendieran urgencias o emergencias precisamente del tema de la infraestructura vial, pues yo estaría de acuerdo, porque ahorita hay infraestructura vial que está muy dañada. Y ojo, dañada por temas de que no se le dio mantención o por temas de que el tráfico pesado antes de esta pandemia lo arruinó. Y hoy que viene el invierno, puede tener un agravante de que aquí va a quedar muy, muy mal la infraestructura vial. Gracias, diputado Ávila. Tiene la palabra el diputado Guillermo Gallegos. Perdón, ahí. Diputado Norman Quijano. Gracias, presidente, colegas. Bueno, miren, yo en el mismo sentido que ya se han expresado algunos colegas, el diputado Parker, la diputada Yancy Urbina, el diputado Rodrigo Ávila, y la preocupación que esto despierta, no solamente por la cantidad de fuentes de trabajo que de nuevo pues hay muchas empresas que son contratistas del Fondo de Conservación Vial, no solamente para el hecho del mantenimiento de la carpeta asfáltica, sino que también el chapeado y la limpieza de los hombros de las carreteras, los arriates centrales, eso también lo hace el Fovial. Y lo hacen en forma regular, si no sería una selva la que tendríamos en los arriates centrales de las carreteras. Vaya, digamos la carretera, por dar un tan solo ejemplo, la carretera al aeropuerto. Además de eso, la limpieza periódica, no solamente el chapeado, sino que hay autopistas, hay carreteras donde ven ustedes que quedan centenares de bolsas negras llenas de basura, precisamente porque andan cuadrillas del Fovial haciendo esta labor. Y si nos vamos a lo más grave, pues es la carpeta asfáltica, lo cual puede resultar gravísimo, sobre todo que estamos entrando a un invierno que va a dejar, como es normal y usual, la red vial muy deteriorada, y que eso lo terminan pagando los ciudadanos con sus automóviles en repuestos, en llantas, en amortiguadores, etcétera. Entonces, sí, yo siento de que, si bien es cierto un decreto de ley de emergencia que decreta la Asamblea Legislativa, le permite al gobierno pues hacer uso de una cantidad enorme de recursos, este podría ser uno, yo diría, de que le demos mucho taller, mucho pensamiento, que llamemos a los entes involucrados, y yo no sé si estarán asociados los contratistas del Fovial, ¿verdad? Los que chapean, los que retiran la basura, los que mantienen yo no sé si están asociados, porque también podríamos indagar y ver si los escuchamos, pero la preocupación tiene que ser grande, estimados colegas diputados, por los miles de puestos de trabajo que también aquí pueden quedar prácticamente perdidos. Gente humilde, obreros que se podrían quedar sin su fuente de ingresos si esto nosotros sin mayor cuidado lo aprobamos. Así es que gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Anabel Belloso. Gracias, presidente. Yo justamente había pedido la palabra
en el sentido de expresar también la preocupación por, digamos, los impactos que esto podría traer. Y ya un poco igual se ha comentado acá en el sentido de que cómo funciona el FOVIAL, ya sabemos que es a través de estas empresas contratistas que a su vez pues es una especie de subcontrato que se hace a personal que incluso está orientado a beneficiar a las personas locales de donde están ejecutándose las diferentes obras. Entonces estamos enfrentando pues una crisis, una emergencia sanitaria, pero que sin duda el impacto económico pues ya sabemos que también es muy pues grande, y en el sentido de que además de que va a haber necesidad sin duda, y más que ya viene el invierno como acá se ha dicho, que se pues dé mantenimiento a la red vial y a todas las obras que también se realizan a través del FOVIAL, el tema de la vulnerabilidad en la que quedan todas estas personas que de una u otra forma trabajan en los proyectos. Y yo también tenía esa duda, si habrá forma, porque desconozco si es que están organizados también, o sea, de escucharles, porque una parte es el lado también de las empresas, pero los trabajadores y trabajadoras que de una u otra forma también pues se verían afectados si se deja sin cierta cantidad de recursos, que como ya se ha dicho acá, tampoco tenemos certeza de la cantidad, y que pueden paralizar el trabajo del fondo, y además que acá prácticamente se le está también desvirtuando o cambiando el objetivo por el cual fue también creado y aprobado. Entonces yo también quería expresar que una de las preocupaciones que también como grupo parlamentario tenemos es la vulnerabilidad alrededor de los trabajadores y trabajadoras, que son los que también se verían afectados si se sacan fondos, en este caso específico, del FOVIAL. Gracias, presidente. Vamos a enviar la nota tal como ustedes lo han solicitado, ¿verdad? Tanto al ministro de Hacienda como al ministro de Obras Públicas. A Casalco es la otra instancia que ustedes han solicitado. Continuamos con la agenda. El 3.3, expediente 1965-4-2020-1. Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario de Arena en el sentido de se emita disposiciones transitorias relativas a la declaración y al pago del impuesto a la transferencia de bienes, muebles y a la prestación de servicios y el impuesto sobre la renta. Esta pieza 3.3 tiene que ver con la que envió también el presidente de la República, que es el expediente 1972-4-2020-1, iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Hacienda en el sentido de se emita ley transitoria para facilitar la presentación y pago de impuestos sobre la renta, el anticipo a cuenta del impuesto sobre la renta y dictamen fiscal en el marco de la emergencia por COVID-19. Estas dos piezas tienen relación. Diputado doctor Rodolfo Parker. Muchas gracias, señor presidente. De hecho, también tiene relación con otras piezas anteriores que no aparecen en la agenda de hoy, pero que habrían sido presentadas con anterioridad. De hecho, en nuestro caso presentamos una con fecha 26 de marzo. Hemos hecho una comparación con lo que se ha presentado tanto por el Partido Arena como por el Gobierno de la República. Nosotros estamos de acuerdo con los contenidos, señor presidente, coinciden básicamente en todo. Nada más quisiéramos destacar el artículo 8 de la propuesta del gobierno, con el cual no estamos de acuerdo, y al suprimir ese artículo, si se tomara la decisión, no afecta en nada la estructura de la propuesta formulada. El artículo 8 se refiere a que todos los contenidos de ese decreto no serían aplicables a aquellas empresas que hubiesen sido llamadas, no obstante la emergencia, la cuarentena, a funcionar. Pero el hecho cierto es que aún esas empresas han funcionado con sus mínimos. Punto número 1. Y punto número 2, no debería verse como un castigo.
que porque la naturaleza del servicio que prestan termina siendo absolutamente indispensable, llevó a que no les aplicaran la cuarentena en el marco de la emergencia, se les estaría diciendo ustedes sí cumplan todas las obligaciones formales a fin de este mes. Entonces, de veras nos parece injusto e inapropiado. Entonces nosotros pediríamos que se suprima ese artículo 8 de la propuesta formulada por el gobierno, y por lo demás estaríamos de acuerdo en acompañar para que con la mayor prontitud se sepa que hay consenso en la Asamblea Legislativa, se sepa que el día de la plenaria, jueves próximo, esto pasaría a aprobación, para que también todas las empresas, personas naturales, personas jurídicas, estén conscientes que esta disposición se va a aprobar. Y también quiero destacar, presidente, de que qué bien que el decreto no hace discriminación en cuanto a pequeñas, medianas y grandes empresas o grandes contribuyentes, porque se ha escuchado como que hay un prejuicio en contra de empresas porque son grandes, cuando lo que nosotros estamos protegiendo son los trabajos, las fuentes de empleo, y las empresas en esta materia son intermediarias de generación de trabajo y de oportunidades. Tanto es importante una micro, pequeña, mediana, como una gran empresa para preservar el tejido productivo del país, y en este caso no se puede discriminar porque pequeños o grandes han sufrido los mismos impactos, pequeños o grandes se han visto en las dificultades que se tendrán que seguir enfrentando, y por hoy, ante la fecha fatal del fin de mes, se pueda contar con un plazo de extensión para cumplir con la presentación de sus declaraciones y obligaciones fiscales de orden formal. Así que nosotros estaríamos apoyando el decreto, reiterando el petitorio de que se pueda considerar suprimir el artículo 8. Gracias, presidente. Gracias, diputado Parker. Tiene la palabra el diputado Guillermo Gallegos. Yo no sé, presidente, si pudiéramos darle lectura al artículo 8 para poner en contexto y poder vertir una opinión más certera. Y posteriormente, pues yo haría mi intervención. Técnico, por favor. Diría de la siguiente manera, artículo 8. No serán aplicables los beneficios concedidos en el presente decreto a aquellos sujetos pasivos cuya actividad económica haya sido autorizada para funcionamiento durante la emergencia nacional por la pandemia COVID-19, mediante los decretos ejecutivos o legislativos respectivos. Leído, presidente. El artículo 8 de lo que presenta el gobierno. Bueno, esto quiere decir que no todas las personas detuvieron su labor o las empresas detuvieron su trabajo, y que ellos no han tenido ningún retraso, ningún inconveniente económico como para poder pues declarar. De hecho, creo que ninguno de nosotros ha dejado de declarar en ningún momento, pues por lo menos los que estamos aquí ya lo hicimos antes de que finalice el 30 de abril, al menos yo lo hice. O sea, yo creo que esta es una buena medida que dará hasta el mes de junio para declarar la renta, sin multas, además, porque no establece multas. Si al final la propuesta del doctor es aceptada o no, yo creería, mi principal llamado es a que dictaminemos, porque no tenemos más tiempo. Ya el 30 de abril esto finaliza, que es prácticamente ya en estos días, y hay que dar esta prórroga independientemente de la propuesta del doctor, según pues aquí se determina. Doctor Baquerano. Gracias, señor presidente. Yo creo que
no es excluyente ninguna de las dos, dijéramos, propuestas que ha presentado tanto el doctor Parker como el licenciado Gallegos. La premura de aprobar este decreto es eso, hay que hacerlo con premura, tenemos tiempo perentorio para eso. Por lo tanto, creo que por lo menos de nuestra fracción hay anuencia para ello. Pero también hay que reconocer que hay algunos puntos que sería bueno que los tratáramos con el ministro de Hacienda. ¿Por qué razón? Porque ellos han hecho un trabajo con las gremiales y han construido esta propuesta, pero se han sucedido alguna redacción que va en contra de lo aprobado. Y un ejemplo es el artículo 8, porque yo entiendo cuál es la visión que le ha dado cada uno de los colegas que me han antecedido, porque entiendo que hay algún pequeño grupo de contribuyentes que tal vez van a presentar su declaración de renta y hacer los pagos específicos. Pero aquí este artículo habla de que toda empresa o toda actividad económica que haya sido autorizada para su funcionamiento durante la emergencia va a quedar exenta, no serán aplicables. Y yo me pregunto, ¿dónde están toda la enorme cantidad de empresas que han quedado con autorización de funcionar, pero que están funcionando a medias o en una tercera parte, al mínimo? Y prueba de ello es que la mayoría de empresas que han quedado funcionando, se han quedado funcionando al mínimo. Las de alimentos, prácticamente al mínimo, solo no sacan, pero ni siquiera para el pago de los empleados. Entonces, para mí esto lo deberíamos de eliminar definitivamente, porque no podemos ser excluyentes de algunas empresas que hayan tenido autorización, pero que están pasando momentos muy difíciles. Por otro lado, también hay que entender que lo dijo el presidente Bukele en su comunicado, que prácticamente la autorización al solicitar iba a ser al hacer la solicitud iba a ser automática. Y eso nosotros también de parte de las gremiales empresariales también que habían quedado que iba a ser automática. Pero hay un artículo, en el artículo 7, donde se deja entrever, dice de no obtenerse la autorización del pago a plazo. Y ahí se está generando una duda. Y se puede generar también una discrecionalidad a la hora de aplicar o no, o de autorizar o no una aplicación que tenga una empresa. Por lo tanto, creo yo que es importante que dejemos claro que al hacer una solicitud sea automática la aprobación, que sería la otra cosa importante que deberíamos de tomarlo en cuenta. Pero estas dos cosas son dos elementos que no nos pueden detener la aprobación. La aprobación la podemos hacer, pero sí con una pequeña consulta que le realicemos y cambiemos este tipo de, dijéramos, de forma de redacción que se le ha dado para que quede siguiendo lo que se ha consensuado ampliamente. Muchas gracias, presidente. Diputada Yancy Urbina. Yo he pedido la palabra de rato y no me la dio. Presidente, gracias. Mire, este es un tema que creo que a todos nos ha venido tocando desde hace algunas semanas atrás. De hecho, nuestro grupo parlamentario también presentó un expediente que tiene unas medidas en términos del pago a cuenta, renta, etcétera, que también, de hecho, creo que algunos de esos fueron a consulta en algunas semanas atrás. Ahora, esta es una preocupación que también nos han expresado muchos, el gremio de auditores, contadores, que no han podido cumplir con su función o no han tenido la
digamos, no han entrado dentro del marco de estas entidades que pueden realizar trabajo. Y por ello se han acercado en varias ocasiones a solicitarnos que consideráramos estas prórrogas para la presentación de las declaraciones de renta, también del pago a cuenta y por supuesto del dictamen fiscal que corresponde. En ese sentido, vemos con anuencia, nuestro grupo parlamentario está, con anuencia aprobar este dictamen que se pueda consensuar en esta comisión, dado que también muchas personas están en una situación particular hoy en el tema tanto de actividad económica como también con dificultades de movilidad para hacer una serie de procedimientos que corresponden a este tema de la renta que se solventaría con la aprobación de un dictamen de este orden. Nos parece importante también que se pueda, que coincide este planteamiento con incorporar no solamente a personas jurídicas, sino que también a personas naturales. Eso significa que las personas también en su condición pueden acceder a esta flexibilización de los plazos y de los mecanismos de pago, en el cual incluye si hubiese una persona tuviese que hacer pago de estos tributos. Entonces, esa consideración, presidente, para decir de que con las consultas que puedan hacerse a partir de los comentarios que hayan hecho, en nuestro caso sí estaríamos con anuencia a que se realizara un dictamen favorable y que esto pueda ser aprobado en la próxima sesión plenaria, porque recordemos que los vencimientos de los periodos son inminentes en este caso, y que no obstante que puedan haber esas consultas, que se trabajara en un dictamen favorable que nos permitiera darle certeza, garantía, seguridad a la población en este ámbito que tiene muchas preocupaciones. Así que como grupo parlamentario del FMLN sí le estaríamos invitando al presidente para que sometamos a votación este dictamen y ojalá pueda tener los votos suficientes para que pueda pasar al pleno el próximo día jueves. Gracias. La palabra el diputado Mario Ponce y Rodrigo Ávila, ¿verdad? Entonces, no sé si vamos a dárselos para que ahí voy a someter la votación, ¿verdad? Porque entiendo que hay votos. Diputado presidente de la Asamblea Legislativa, por favor, tiene la palabra. Presidente, mire, si estas propuestas han venido en consenso entre el gobierno y el sector privado, ese es el primer punto, una buena valoración, porque se entienden que entraron con el consenso de ellos. Venir y modificarlas acá sería un grave error, porque es el empresario el que ha trabajado y han mandado, además han estado preguntando. Y que tiene su lógica. Tiene su lógica. Si queremos dejar sin recursos al Estado, pues por supuesto, no hagamos que paguen impuestos en la fecha que los que han estado laborando normalmente, o por lo menos a medio vapor, pero han tenido ingresos. ¿Y el Estado de qué vive? Vive del aire, por arte y magia, vive de recursos. Vive de recursos. Y en este caso en particular, aquí han habido negocios, como los restaurantes que han vendido, como no tienen idea, el caso del pollo campero, pizza, ¿cómo se llama? A domicilio, como no tienen idea. Los supermercados son los que más han vendido. Han vendido el doble, porque la gente se ha sobreabastecido. Me refiero a los supermercados del país. Las empresas productoras de alimentos, las productoras de huevo. Bueno, ¿a cómo creen que está comprando el huevo? Se disparó el precio del huevo. Y no es porque la gallina hoy pone el huevo algo a la fuerza, ¿verdad? Y le cuesta poner, y el huevo es el mismo que comprábamos cuando valía $2 el cartón, pero lo han subido casi en los supermercados, casi llega a $3.50, en otros 4 o en otros 5.
dólares. Y las gallinas no han dejado de poner. Los productores de las granjas siguen teniendo producción de huevos, por lo tanto tienen que pagar impuestos. Los productores de carne de pollo han seguido vendiendo pollo en todos los supermercados. Es más, sobrevendieron ¿cómo se llama? Los inventarios que tenían, como no tienen idea, en las primeras 3 semanas, que tuvieron que reproducir. Claro, se sobreabasteció el mercado, y lo que está diciendo ese artículo 8, que aquellos que han venido elaborando, miren, por Dios santo, paguen en el tiempo que les corresponde, pero no asfixien al Estado para que no pueda pagar ni salarios. O sea, hay que ser sensatos, si viene acompañado con el sector privado. Por eso nosotros estamos acompañando la propuesta que el Ejecutivo trae, porque viene acompañada de los empresarios que están pidiendo el apoyo de esa emisión de los $1.000 millones. Ahí viene acompañado un paquete completo. Hay apoyo, hay beneficios para aquellos empresarios que se les cerró su empresa, ¿verdad?, porque no era necesaria, y hubo oposición acá, digamos, en relación hasta las ventas de las boquitas, pues por ejemplo se cerraron, que no se les permitió producir, igual que un resto de empresas, bazares, salones de belleza, bebidas. Miren, las empresas distribuidoras de cerveza, más cerveza han vendido que nunca. Eso no estuvo prohibido. La bebida gaseosa, es más, hubo un momento que hasta se escaseó la Coca-Cola. Le vendían de otro sabor menos Coca-Cola. No sé en las tiendas de su colonia, pero por lo menos hubo una semana que la Coca-Cola se escaseó. Entonces, ¿por qué? Porque el mercado, los salvadoreños consumieron al estar en familia. Nosotros somos de la idea de no modificar el decreto pensando en el país. Pensando en el país. No es que nosotros queramos de alguna manera venir y estar en contra de las posiciones de quienes han dicho, miren, eliminemos el artículo 8, posiblemente tenga votos. Nosotros no vamos a votar por el decreto si eliminan el artículo 8, porque entonces estaríamos en contra de hacer que lleguen ingresos a las arcas del aparato del Estado. Y lo digo con respeto, sin ir en contra de nadie, para que nadie se vaya a picar. Gracias. Tengo la palabra, perdón, doctor Parque, porque se lo había prometido al ingeniero Ávila, y después le doy por el orden. Sí, que fue la última y aquí lo tengo apuntado, ¿sí? Porque usted salió y aquí lo tenía, pero dele. Vaya, está bueno. Tiene la palabra Margarita Escobar. Básicamente son las mismas reflexiones. Yo coincido plenamente con el señor presidente de la Asamblea, con nuestro querido presidente Ponce, en el sentido que hay algunas empresas que lejos de vender menos han vendido más, pero ojo, ese es un caso, esos son casos bien particulares, porque yo les puedo decir de muchas empresas que de entrada ya están con dificultades grandes. Yo conozco, por ejemplo, una empresa que como política interna de esa empresa siempre le ha dado y ha favorecido el trabajo de personas mayores, porque es una persona que quiere darle trabajo a personas mayores a efecto de dar oportunidades, y son gente que ahorita ya tiene 2 meses que está en su casa, le están pagando y no está laborando. Aquí, por ejemplo, y yo lo voy a introducir, viene una nota la vinieron a dejar aquí, nosotros la recibimos porque no hallaban dónde. Nosotros recibimos a la gente de la Asociación de Salvadoreña de Empresarios Distribuidores de Estaciones de Servicio. Y ellos hacen una petición en el sentido precisamente de lo que estamos hablando. ¿Y por qué? Porque ellos están abiertos, pero como me decía uno, nosotros ahorita estamos vendiendo algunos la quinta parte, otros los que vendemos más que todo para combustible residencial, estamos vendiendo lo mínimo, o sea, a puras penas estamos logrando para sacar los costos de operación por mantener abiertas las estaciones. O sea, eso, y entonces hay casos de casos, realmente. Entonces, solo lo pongo porque si bien es totalmente cierto lo que dice
el colega presidente, algunas empresas han vendido más, pero hay otras que no es el caso. Y de hecho algunas están abiertas. Y yo no voy a mencionar nombres, pero yo conozco un buen amigo, compañero de colegio, que él está abierto en su negocio por tratar de ayudarle a la gente y por tratar de tener sus productos al acceso a la gente. Pero para él ahorita estar abierto implica un costo bien grande, porque no está facturando. Está facturando bien poco. Entonces yo creo que esto al final sí podría ser una cosa que se dé en virtud de aquellos que han bajado los que no han bajado y en Hacienda lo saben, pues, porque en Hacienda tienen ahí el tema, mes con mes van liquidando su IVA. Hay algunas empresas que probablemente han subido sus ventas, pero hay otros que están a punto de tronar y esos que están abiertos, porque son de los negocios que están permitidos que se abran. Diputado Parker, o le va a ceder la palabra a Margarita Escobar. Gracias, gracias. Mira, yo creo en primer lugar, yo creo que es importante dar un mensaje a la empresa privada de El Salvador, micro, pequeña, mediana y grande empresa, que esta Comisión de Hacienda les va a aprobar las medidas que alivien su presentación de declaración, su pago de renta para que lo posterguen y otras obligaciones fiscales. Lo que estamos discutiendo es facilitar la presentación y el pago del impuesto sobre la renta, postergándolo, el anticipo a cuenta del impuesto sobre la renta y el dictamen. El dictamen fiscal. El grupo parlamentario de Arena había presentado una propuesta semejante, pero ante la propuesta del gobierno, que es más amplia y que incluye efectivamente la presentación y la propuesta de Arena, pues nos parece que es atendible aprobar y considerar la propuesta del gobierno, porque la propuesta de Arena ya va incluida dentro de esta más amplia. Lo segundo, sobre las dudas que hay del artículo 8, el artículo 8 indica que no serán aplicables los beneficios concedidos en el presente decreto a aquellos sujetos pasivos cuya actividad económica haya sido autorizada para funcionamiento durante la emergencia nacional por la pandemia COVID-19 mediante los decretos ejecutivos o legislativos respectivos. La verdad es que la Comisión de Hacienda no tiene un informe de el grado de actividad que desarrollaron estas empresas y por tanto eximirlas de un beneficio total cuando tal vez la actividad fue parcial y no tenemos dicha información, nos parecería que tal vez estaríamos actuando un poco sin la información necesaria y podríamos dañar a empresas sin querer, sin que sea nuestro ánimo. Por eso, presidente, yo lo que le quiero proponer es que votemos el dictamen tal cual lo ha enviado el gobierno, que se prepare el dictamen y en el entretanto se le consulte al ministro de Hacienda si esa es la intención que realmente tiene, porque si de verdad vamos a afectar a empresas que trabajaron parcialmente y no les vamos a dar ningún tipo de beneficio, a lo mejor de lo que hay que pensar es una ponderación de qué grado de actividad tuvieron y en relación a esa ponderación pues otorgarle los beneficios. Pero eso es algo que yo no tengo la respuesta, yo creo que ahí hay que ver números e información. Pero yo sí creo que al país hay que darle la señal este día de votar a favor y que ya sepan que hasta el 30 de junio tendrán ellos la prórroga para presentar esto, que es lo que realmente está preocupando muchísimo a la empresa, es sus obligaciones tributarias. También va a las personas naturales. Como decía Guillermo, sí, las personas naturales, algunas ya pagamos nuestros impuestos. Pues sería ilógico pensar que los que tenemos nuestro salario no lo hayamos hecho. E invito a todos aquellos que no necesitan beneficiarse de este decreto que le paguen al fisco, que está realmente necesitado de recibir, aunque sea poco,
pero necesita recibir impuestos. Así que esa es mi propuesta, presidente. Aprobemos esto, haga la consulta con el ministro de Hacienda. El jueves vemos qué sucedió y ya no le demos más larga a esta. Mandémosle un mensaje positivo a la gente, a las empresas. Gracias, presidente. Gracias. Cobar tiene la palabra, diputado Gallego. Posteriormente el doctor Parker, que le había pedido por orden, pero dio el orden. Y es que a manera de ilustración, las empresas van a declarar lo que ganaron el año pasado. Sí, el año pasado. El año pasado. Y aquellos que entraron en el decreto, como ya se pusieron ejemplos aquí, farmacias, etcétera, 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 incluso si hubieran tenido problemas, el mismo ministerio les da hasta un pago en cuota, hasta 6 meses, por ejemplo, se los acepta. Pero hay empresas que han funcionado. Entonces yo me adhiero, nos adherimos a la propuesta de Margarita de votarlo tal como ha venido, y en el intermedio pues buscamos allí alguna opinión del ministro de Hacienda. Pero hay que recordar que están pagando lo que ganaron el año pasado. El pago también, el pago significa otra dificultad, porque puede ser que en este momento, pero hay gente que puede pagar. Pero ¿qué es el trasfondo de todo esto también? Es que deben de entrar también recursos económicos en estos momentos al Estado. Si todos los dejamos para junio, la carga impositiva de la renta significa un gran flujo económico. Entonces hay que generarle también al Estado. Gracias, Lupita. Gracias, diputado Gallego. Tiene la palabra, diputado Parker. Sí, que nadie se va a sentir aludido, pero yo parto de tener criterio propio. Y por otra parte, la capacidad de consultar, porque es parte de mi responsabilidad, de consultar a profundidad, con serenidad, sin agitaciones, y con seriedad. Yo lo he hecho. Y lo he hecho a profundidad. No voy a decir nombres por respeto. Pero, en lo que respecta al artículo 8, es inapropiado, discriminatorio y no corresponde a la realidad. Y nadie tiene la intención, con pedir la supresión del artículo 8, de privar de ingresos al Estado. El que lo diga, pues que lo diga porque es su consideración. Yo rechazo ese criterio. El tema es bastante elemental. Y es tan elemental porque todos conocemos que aún las empresas autorizadas han estado funcionando a muy bajo vapor, tal como lo enunciado como otros colegas diputados lo dijeron hace un rato. Por otra parte, sobre la segunda observación que aquí se destacó, quiero decirle a todos que ya la ley actual, la ley vigente, reconoce la posibilidad de dar un plazo de 6 meses para el pago. Eso la ley ya lo da. Por eso yo me sumo, me adhiero a lo propuesto por el diputado Baquerano, que la diferencia sea en relación a lo que está vigente, que el que solicita tiene derecho a que le den el plazo. De tal manera de que yo me permití pasarle unas escrituras de observación al señor presidente de la comisión, en la misma dirección que todos los colegas de esta comisión, que se pueda aprobar el dictamen hoy mismo, teniendo en cuenta las dos consideraciones que algunos, con criterio propio, nos hemos permitido enunciar y defender y justificar. Y si sobre el particular se requiere más debate, encantados, porque hay material para debatirlo más. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Yo coincido con el diputado presidente de la Asamblea, y es que no debemos dejar sin recursos al Estado en estos momentos. Como coincido que los alcaldes no tengan recursos, muchas veces hacemos la balanza tiene que ser equitativa. Nosotros todos sabemos de la tremenda situación que están pasando los alcaldes, y aquí va a haber un problema en los próximos días, porque todos le estamos diciendo, ya le dimos 2.000 millones al gobierno, vienen las comunidades y le dicen a los alcaldes, ¿y cuándo va a hacer lo que ya le dieron a usted? Y no están diciendo los diputados que ya le dieron 2.000 millones al gobierno. Entonces estamos generando opiniones encontradas. Tenemos que tener un poquito de tacto para manejar esto, porque allá el problema de que los alcaldes están enfrente de las comunidades. El presidente está tranquilo en su oficina, o los señores ministros. Entonces tenemos que tener un poquito ahí porque
Mire, compañero, todos sabemos que si el gobierno no tiene recursos al 20 de mayo, ¿dónde va a pagar los salarios? ¿Dónde va a pagar los salarios de todos los empleados públicos? Entonces tenemos que hacer un poquito, manejar estos contactos para tratar de evitar que el gobierno no caiga en esa en impago para darle a los salarios, que es lo más principal. Igual se le han pedido de favor al ministro de Hacienda, mire, vaya pagando el FODES cabalito mes. No puede, porque en el pasado sí ha venido, o sea que por años el FODES se da un mes atrasado y el gobierno no le puede cumplir directamente porque no puede. Antes sí había un tiempo de que en diciembre se daban las 2 cuotas, pero dejaron desde hace 10 años ya no dar eso. Entonces quiero que lea ahí el técnico las 2 observaciones que ha hecho el doctor Parker y ahí lo someta a votación. Diría de la siguiente manera las propuestas. Las observaciones al proyecto, la primera es eliminar el artículo 7. Para ponerlo en contexto, voy a leer el artículo 7. Dice, de no obtenerse la autorización de pago a plazo que regulan los artículos 1, 2 y 3 del presente decreto y los establecidos en el artículo 2 al 6 del decreto legislativo 598 de fecha 20 de marzo de 2020, publicado en el diario oficial 58, tomo 426 de la misma fecha, el vencimiento del plazo para pagar el impuesto o enterar el anticipo respectivo será la fecha de vencimiento del plazo para presentar la correspondiente declaración tributaria regulada en los artículos antecitados. Esto se propone eliminar. El artículo 8 que ya había sido leído, que también se solicita eliminar, que no serán aplicables los beneficios conseguidos en el presente decreto a aquellos sujetos pasivos cuya actividad económica haya sido autorizada para funcionamiento durante la emergencia nacional por la pandemia COVID-19 mediante los decretos ejecutivos o legislativos respectivos. Asimismo, se solicita cambiar el artículo 13 por el siguiente texto, que diría de la siguiente manera: los sujetos pasivos comprendidos en el decreto legislativo número 598 podrán optar por acogerse a lo dispuesto en este decreto. Para dicho efecto, la Dirección General de Tesorería autorizará mediante resolución las cuotas o la reestructuración de ellas según sea el caso. Y finalmente agregar un tercer inciso al artículo 3 del proyecto de decreto, que diría de la siguiente manera: para los sujetos pasivos clasificados como grandes contribuyentes que antes de la vigencia del presente decreto hubieran presentado la declaración de impuestos sobre la renta correspondiente al ejercicio impositivo 2019 y que no hayan solicitado pago a plazo, podrán solicitarlo y estarán exentos del pago de intereses, recargos y multas. Asimismo, los que hayan presentado su declaración y hayan solicitado pago a plazos para el impuesto sobre la renta podrán solicitar la ampliación del plazo de conformidad al número de cuotas del presente artículo, las cuales también estarán exentas del pago de intereses, recargos y multas. Leído, presidente. Esas son las observaciones que hizo el diputado Parker. Hay que incluírselos a las que ha presentado el gobierno. El doctor Baquerano ha sido una propuesta, doctor, para... Yo realmente voy a coincidir con lo que acaba de decir un colega. Yo he estado investigando, consultando, incluso con gente que estuvo en la elaboración de este decreto, y esas propuestas que se han dado ahorita van en coincidencia. No va a haber ningún problema ni de parte, dijéramos, del gobierno, ni de parte de las gremiales que han estado trabajando. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún problema para que aprobemos el decreto respectivo y esto lo consultemos con el ministro de Hacienda, pues, ¿verdad? Para ver si nos da el aval, pues, ¿verdad? Bueno, entonces voy a someter el dictamen, el expediente como lo ha mandado el gobierno con las propuestas del doctor Parker. No así el 8, no lo eliminemos esperando una... Ya está. Presidente. Mire, yo le he entendido y hemos estado dando muchas vueltas sobre el tema. Lo que dijimos fue que el decreto, se haya dictamen sobre el decreto que se ha presentado y que las otras se van a hacer las consultas. Si las consultas
son favorables, entonces se incorporan para el día del jueves. Pero mientras tanto, como esas consultas no se han realizado, lo mejor es que procedamos con respecto a lo que tenemos en este momento y que luego, si las consultas arrojan de que no hay inconveniente, entonces se puede... para que quedemos claridad con el tema. Entonces, los que estén de acuerdo con la propuesta del gobierno hecha, por favor, votar. Con las consideraciones sí, hechas. con las consideraciones. ¿Es correcto? Bueno, por unanimidad de los presentes. Sí, la que leyó. Es correcto. Así es. No. Vaya, vamos a continuar con la agenda, no peleen, porfa. Expediente en estudio. El 4.1, expediente 1926-4-2020 y en una iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Hacienda en el sentido se reforma la ley de presupuesto en la parte correspondiente al ramo de obras públicas y transporte como a la Administración Nacional de Acueducto y Alcantarillado ANDA tras otras instituciones y diferentes ramos de la administración pública. Remanente $16 millones. Estos son los que habían 24 millones y ya el decreto ya estaba. Un decreto parcial, lo aprobamos y quedaban el resto de $16 millones. Pero otro partido político dijo que no estaban de acuerdo que se sacaran de los recursos de los veteranos. Entonces el gobierno ha cambiado y ya no lo saca de los veteranos, sino que lo saca directamente del Ministerio de Trabajo, que son $206.200, y en el ramo de cultura de $500.000, complementando los $706.200 que sacaba de los fondos de los veteranos. Entonces lo que ha hecho es, a petición de un partido político, trasladarlo. Entonces por eso queríamos ver si hoy nuevamente pues sometemos a votación este dictamen. Diputada Ana Belloso. Gracias, presidente. Solamente quizás para información de la población, no deja de tocar el rubro que nosotros hemos señalado, ¿verdad? Quizás como primer punto. Lo único que hacen es que disminuyen la cantidad que se toma del rubro específico del programa de erradicación de la pobreza, prevención de la violencia y compensación a víctimas del conflicto armado interno. Y es específicamente el apoyo al programa de erradicación de la pobreza en El Salvador. Vea, es para aclaración, porque tampoco es que ya no están, digamos, tomando recursos de ese rubro, siempre se mantiene. Y mandan unas modificaciones, así como usted lo planteaba, sin embargo, no detallan específicamente qué áreas son las que están, digamos, afectando en el sentido de quitarle recursos. Ya se dijo, el Ministerio de Trabajo, también está el Ministerio de Cultura, que en la petición inicial no estaba. Entonces, digamos que hay limitantes también en la información, ¿verdad? Para poder decir, es cierto, modifican algunas fuentes de los fondos, pero no dicen qué programas, qué línea de trabajo, qué rubro de esos ministerios o de esas otras instituciones son las que se verían afectadas. Entonces, en el caso particular de nuestro grupo parlamentario, educación se mantiene siempre intacto. Yo creo que ya transferimos recursos de ahí en el parcial que se aprobó. Sin embargo, ya se ha planteado acá que bien podrían ser utilizados esos fondos de educación en otras áreas que puedan ser fortalecidas en el marco incluso de la emergencia por el tema de las modalidades que están aplicando para desarrollar las clases los niños y las niñas. Entonces seguimos teniendo, digamos, esos cuestionamientos, porque hubiésemos esperado que la modificación, en todo caso, de esta petición, tomara en cuenta lo que se dijo alrededor de estructurar un verdadero plan de austeridad, tocar aquellos rubros
que son gastos superfluos y que en el marco de una emergencia no tendrían que ser una prioridad para el gobierno, como es el caso de la publicidad, de otros temas que acá ya se han tocado en el caso de seguros privados, ¿verdad? De las instituciones que todavía lo tienen como parte de beneficios de los funcionarios, especificando para que no se crea que es por afectar a los trabajadores y trabajadoras. Esa voluntad de poder decir que estamos haciendo un uso eficiente de los recursos todavía no se ve reflejada en esta modificación que solicita el Ejecutivo. Y como ya se ha expresado en otros puntos, incluso de esta misma reunión, la falta de claridad pues del uso de los fondos que ya han sido aprobados. Que ya la Asamblea cumplió con su parte, ¿cierto? Usted mencionaba el tema de los recursos que a las alcaldías todavía no le han llegado, pero eso requiere también, eso tiene que ver con, y hay que decirlo, el gobierno no ha tenido la capacidad de administrar de mejor manera o de manera, digamos, adecuada para poder adquirir esos recursos. Incluso la deuda que se le aprobó el año pasado en diciembre todavía no la había colocado, o sea, lo hubiese podido hacer antes de la emergencia para tener financiado el presupuesto 2020, pero todavía no lo había hecho. Entonces, solamente decir que seguimos teniendo las mismas observaciones, los mismos cuestionamientos, porque no nos parece, digamos, correcto que se deje sin fondos y sin financiamiento algunos programas de ministerios que acá se dicen o que se han tomado en consideración en el marco de este refuerzo. Y no quiere decir de que no reconozcamos la necesidad y el derecho de los trabajadores de su salario, ¿verdad? Porque si no después se desvirtúan las declaraciones y se le cambia el sentido y el ataque va por otro lado. Estamos claros que hay que reforzar para que ANDA pueda tener recursos y pagarle a los trabajadores y trabajadoras y cumplir con sus otras obligaciones, porque tampoco es solamente para salarios, sino que para otros gastos, pero que se haga un uso eficiente de los recursos y un esfuerzo mayor por identificar estos fondos de otras fuentes pues de financiamiento, en el sentido de que sea en aquellos gastos que en el marco de la emergencia no son prioridad. Gracias, presidente. Gracias, diputada. No sé si ha leído usted allí los rubros. Dice, del Ministerio de Trabajo se toman 206.200 dólares del mejoramiento de infraestructura y equipo básico. De eso se está tomando, de mejoramiento de infraestructura y equipo básico, oficinas centrales y regionales del Ministerio de Trabajo para atención de personas retornadas y grupos vulnerables. De ahí se está retomando. Estos son los recursos que tiene el Ministerio para hacerle mejoramiento a la infraestructura. Y el otro es de la inversión de infraestructura para la cultura y el arte, que sea mientras pase la emergencia, de ahí la ha retomado, ¿verdad? Y recordemos que lo que dijo el ministro de Hacienda, que ese dinero se va a tener que regresar de nuevo al gobierno mientras ANDA no tiene ahorita y después hacerlo, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que aquí está, ¿verdad? Le vamos a hacer una copia, no sé si se los envió. Se los envió en... Sí, ya se los vamos a facilitar porque aquí el técnico es el que maneja esta cuestión. Bueno, no sé si vamos con lo de los 16 millones que se quedó. No se aprobó porque ustedes se enojaron. Perdón. Ya le cambiaron el monto, lo que habían pedido. ¿Veterano? Sí, una parte se retomó. Diga. 16 millones, no sé si lo aprobamos ahorita, como ya estaba aprobado, pero no sé, no pasó porque no tenía. Vamos a ver, nosotros vamos a consultar. Va a haber consulta. Bueno. Ya está elaborado el dictamen. Con las modificaciones, ya está elaborado el dictamen, solo es de lo que Dios baje la orden a los diputados y pase esto. Expediente en estudio 4.1, 4.2, expediente 1070-9-2016-2,
solicitud del ministro de Hacienda en el sentido de se apruebe acuerdo financiero con Casa Depositi e Iprestiti S.p.A. por un monto de hasta 15 millones de euros, equivalente a aproximadamente 16.583.999.12, recursos que serán utilizados para financiar el proyecto denominado Ampliación de Ofertas Educativa y Educación Media para mejorar la productividad en 12 departamentos del país. Tiene relación con la nota número 5.5, ¿verdad? Que son ese dinero que es a 0%. Una vez me recuerdo que el diputado Ponce se entusiasmó, pero nadie lo apoyó. Hoy está retomando esto el doctor Parque. Yo siempre he apoyado las dos propuestas de ambos diputados, pero como aquí es de voto, ¿verdad? Son dineros italianos, me parece. Doctor Parque tiene la palabra. Sí, mire, este financiamiento viene propuesto por el gobierno de Italia desde hace varios años atrás. Francamente, nosotros hemos tenido comunicación con grupos de maestros y, para ser bien concreto, de 3 distintos departamentos del país. Ellos son quienes se han venido a reunir con este servidor y explicar lo que para ellos significaría tener acceso como directores, en este caso de centros escolares, a estos recursos. Nosotros como Democracia Cristiana no podemos menos que solidarizarnos con la intención, dado que en este caso particular se está estableciendo en los anexos del decreto cuáles son exactamente los centros educativos que serían intervenidos con estos recursos. De tal manera que nosotros pediríamos que pues, los grupos parlamentarios lo analicen, lo vean. Por nuestra parte estamos listos para un dictamen favorable y creemos que no hay ninguna consideración para detener estos recursos. Muchas gracias, presidente. Diputado Mario Ponce. En aquel momento, cuando se lo pedía, presidente, era porque el embajador de Italia lo veía que de hecho ellos poniendo a disposición un recurso a 0 interés, ¿verdad?, para ayudarle al país, en este caso en la parte educativa, para aquellos programas de educación productiva, lo veía que hoy de alguna manera no le estábamos poniendo el interés. A petición del embajador de Italia, yo le pedí que desempapeláramos este expediente, porque esto entró en el gobierno anterior, y no me acuerdo cuál fue el motivo por el cual no se le aprobó al gobierno anterior, o porque no hubo voluntad, no hubo voluntad política, vamos a decir así como dice Anabel Belloso. Pero en efecto, los recursos, como me dice el señor embajador de Italia, mire, no nos van a pagar interés, se los estamos dando para que ustedes hagan uso y mejoren el sistema educativo en la parte productiva. Ya el gobierno tiene los, ¿cómo se llaman esas instituciones educativas donde forman los Megatec, a donde forman jóvenes en cárnicos, en lácteos, técnicos especializados? Obviamente nosotros le estamos dando la espalda a recursos que vienen para formar a nuestra juventud y poder crear mano de obra calificada, digamos, en la parte eminentemente productiva. Nosotros, como Partido de Concertación Nacional, sí creemos que es oportuno darle el respaldo, y por el otro lado, escuchando al doctor Parker, que los maestros lo han visitado y le han pedido que de hecho necesitan esos recursos y quisieran hacer uso de esos recursos, pues hombre, lo menos que pudiéramos hacer nosotros es seguir empapelando este expediente, y lo que hay que hacer es darle el respaldo, ya que para que se elabore el dictamen y el proyecto de decreto correspondiente. Técnico. Dice de la siguiente manera, es la nota que está, la 5.5 de la agenda. Dice, señores comisiones de Hacienda, especial del presupuesto, honorable Asamblea Legislativa, me es grato saludarles y a la vez referirme a los oficios AYEP 4498 y AYEP
OP 4965 relacionadas con la solicitud del ministro de Hacienda en el sentido de se apruebe el contrato de acuerdo, se apruebe el acuerdo financiero con Casa Depositi, Prestiti SPA por un monto de hasta 15 millones de euros, equivalentes a 16.583.999.12 dólares. Recursos que serán utilizados originalmente para financiar el proyecto denominado Ampliación de la oferta educativa de educación media para mejorar la productividad en 12 departamentos del país. Y dice, el proyecto se elaboró en el año 2011 para apoyar el desarrollo de los municipios identificados en 12 departamentos de nuestro país a través del fomento de la ciencia y la tecnología, mejorando la calidad de la enseñanza y los espacios escolares. También se esperaba adquirir equipos necesarios para implementar los planes de estudios, así como para realizar actividades de prevención de violencia, para que los estudiantes adquirieran dominios y habilidades y generar en sus ciudadanos el progreso en la comunidad. Este proyecto obtuvo el visto bueno de financiamiento en 2012 a través de un ofrecimiento del gobierno de Italia. En ese mismo año se gestionó la opinión técnica y el código de proyecto ante el Ministerio de Hacienda, que fue actualizado por última vez en el año 2017, cuando nuevamente se solicitó la opinión técnica. Las condiciones precedentes se han vuelto críticas en el marco de la emergencia del COVID-19, por lo que se vuelve urgente ofrecer a los estudiantes más herramientas tecnológicas para la continuidad del proceso formativo, que permitan una mejor efectividad para su reinserción al mundo productivo y el mejoramiento de sus condiciones de vida. En razón de lo anterior, expreso el firme interés del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de que se apruebe el mencionado acuerdo financiero. Una de las primeras prioridades establecidas en nuestro Plan Estratégico 1924 es mejorar el acceso a las tecnologías a lo largo de la vida, con pedagogía y currículos pertinentes e inclusivos. En este marco, el proyecto en referencia, que tenía como objetivo ampliar la cobertura de bachilleratos técnicos vocacionales a nivel nacional para brindar nuevas oportunidades formativas que aumenten las posibilidades de acceso de empleo a los jóvenes estudiantes que finalizarán el tercer ciclo de educación básica, tanto en la zona rural como urbana. Deberá permitir, bajo estas condiciones, fortalecer el área de acceso a herramientas digitales, dotación de recursos tecnológicos para estudiantes y docentes, proporcionar contenidos educativos flexibles acordes a las necesidades de los estudiantes y conectividad, así como también permitir la mejora de las condiciones y equipamiento de los institutos Megatec para brindar a los egresados de estudios técnicos superiores mejores oportunidades de desarrollo humano y social. Agradeciendo la atención de la presente, les reitero mis muestras de alta consideración y estima. Tiene la firma de la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología y anexan el perfil del proyecto, además de las instituciones, el presupuesto general del proyecto, el cronograma, desembolsos y un cuadro con el listado de los centros escolares públicos a atender en el proyecto en los diferentes departamentos del país, que contiene los detalles del total de estudiantes. Perdona. Igual. No. Son en diferentes departamentos del país, en los 14, pero no son efectivamente todos. En los, Bueno, mire, yo lo voy a someter a votación. Si tiene voto, bueno. Sí, diputado. Mire, yo creo que en el desorden deberíamos de comenzar a ordenarnos. El ministro de Hacienda vino hace como dos reuniones de comisión y externó que él ni siquiera tenía una carta de aprobación que lo haya mandado. Pues entonces este préstamo no tiene una carta de parte de la entidad hacendaria del país para que se reactive, pues, ¿verdad? O sea, yo por esa razón vuelvo y le repito, qué alegría estar solo préstamos, ¿verdad? Pero para empezar, la realidad económica del país cambió desde los años en que fue
propuesto este préstamo. Y ahorita pues no tiene ni siquiera una iniciativa del ministro de Hacienda, pues, ¿verdad? Yo por esa razón es que es necesario hacer las consultas respectivas. Diputado, le vamos a leer una nota de fecha, diputado Vaquerano, que nosotros, quizás usted estuvo unos días que no estuvo afuera, ¿verdad? Por casualidad, o sea, no venía, y nosotros enviamos eso y el ministro contestó. Se lo voy a poner al técnico para que lo lea. Después le doy la palabra, doctor Parker. Dice, me es grato saludarles, referencia al oficio OP 4495, mediante se comunica esta cartera de Estado a la Comisión de Hacienda, tienen estudios expedientes. En lo medular referente al expediente 1070 para el financiamiento del proyecto de ampliación de oferta educativa y educación media para mejorar la productividad en 12 departamentos del país, hasta por 15 millones de euros, dice. Solicitando remitir a esta comisión opinión actualizada. Dice, al respecto tengo bien a manifestarle que la obtención de los recursos provenientes de los acuerdos financieros suscritos con la República Italiana son de suma importancia para el gobierno, ya que los mismos estarán atendiendo actividades prioritarias en los sectores de educación y salud, establecidas en el presente quinquenio, en busca de contribuir a la prevención de la violencia juvenil a través de la formación y la inserción laboral, así como disminuir los índices de deserción a nivel nacional. Por otra parte, el financiamiento otorgado por Italia, comparado con otros organismos multilaterales, el Banco Interamericano y el Banco Centroamericano, presenta condiciones financieras con alto grado de convencionalidad. Plazo total 26 años, incluyendo 16 de gracia, y una tasa del 0%, en lo que representaría para el gobierno obtener ahorros en relación al servicio de la deuda. En ese orden, esta Secretaría de Estado reitera el interés del gobierno de El Salvador en avanzar en el proceso de aprobación de ambos créditos. Aprovecho la ocasión para saludarla. Vamos a dar copia. Doctor Parker. No, presidente, está bien que hagan consultas y sí me adhiero en un 100% al expresado por el diputado Vaquerano, de que realmente mucho préstamo, máxime cuando nos están trayendo un paquete de préstamo de $1,000 millones, donde están asignando como destino que ya estaban en el préstamo de $2,000 millones. En este caso, de $15 millones a una tasa de 0% es inversión. Lo otro es otra cosa, se le llame como se le llame. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Tenemos que ponerle frenos a esa pedidera de dinero, sobre todo cuando se viene a dar en una forma dual los destinos que se le están asignando. Muchas gracias, presidente. Es correcto, doctor Parker, yo también coincido, y en veces que nosotros como diputados repartimos el dinero, que de los 2,000 millones le damos a Julano, que le vamos a dar a X instituciones, que a otras instituciones, y al final dejamos sin pista al gobierno porque queremos que los diputados quedar bien con X o Y instituciones. Entonces aquí hacemos, como dijo el diputado, hay un desorden, y el desorden empieza por los diputados también. Muchas gracias, y creo que solo hay unas que ingresen, son notas que ya dos se le dieron trámite, y el otro es que está solicitando nota de la Asociación de Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos, trocada, solicitando audiencia con el objetivo de intercambiar algunos puntos sobre la reforma de la ley de la Corte de Cuentas de la República que ha sido presentada, ¿verdad? Es audiencia que solicitan, y hay ahorita. Vaya, magnífico, de acuerdo. Diputado Ávila. Aquí vinieron la gente esta de los, yo solo le voy a dar la copia porque no logró ingresar, pues no lo metieron, pero ahí se lo dieron el pasillo a uno de las. Yo les voy a dar copia para que ustedes lo conozcan, pues, porque es para la consideración de lo mismo que estábamos hablando del artículo 8. De acuerdo, gracias. ¿No?